Muy bien, mis queridos muchachos, buenos días para todos. Vamos a comenzar esta clase teniendo una palabra de oración. Querido Señor, gracias por permitirnos ser parte de tu obra, del ministerio. Permite que en el nombre de Jesús, todos los que estamos escuchando esta clase podamos edificarnos y tener las características que un pastor pues está llamando a tener. Bendiciones que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, en la clase de hoy, mis queridos, vamos a hablar de las características de un pastor. Definitivamente nosotros los pastores estamos siendo llamados a ser copastores con Cristo, a llevar la grey de Dios y a representar a Cristo en esta tierra a través del cuidado pastoral o cuidado de las ovejas, de cada uno de los miembros de la iglesia. Así que, pues, el pastor es una figura muy demandada, muy solitaria, y además de eso que se espera de él muchísimas cosas. Entre las características que aparecen en el capítulo 3 del libro del Ministerio Pastoral, es que el pastor lo primero que debe tener es una influencia profunda cristiana. Entonces el pastor lo primero que tiene que hacer es ser un verdadero ministro de Cristo, un verdadero hombre consagrado al Señor. Dios pide a los ministros que acepten su verdad y lleven su nombre. El más solemne mensaje para este tiempo debe ser llevado por hombres y mujeres que verdaderamente estén convertidos por un estudio profundo de la Escritura. Fíjense que hay un contraste y Judas representa a aquellos que, amando a Cristo, se aferran a sus rasgos indeseables de carácter. Por lo tanto, nosotros tenemos que todo el tiempo hacer una retrospección. Una característica del pastor es que debe siempre estar meditando en cómo él aborda la vida y cuáles son sus características y compararse siempre con el Señor Jesús, para así pedirle al Señor que lo ayude con sus rasgos indeseables de carácter. Porque así, en el nombre de Dios, pues Dios lo va a ayudar a habilitarlo a ser un hombre más parecido a él. Lo primero que debe tener un pastor es una genuina conversión. Lo que necesitamos en este tiempo peligroso es un pastorado convertido. Necesitamos hombres que acepten su pobreza espiritual, su pobreza de alma. Es decir, hombres que puedan acercarse al Señor no con arrogancia ni sintiendo suficiencia propia, sino que ellos debieran, en el nombre de Dios, sentir una profunda necesidad de transformación que Dios quiere hacer en sus vidas. Aquellos que tienen rasgos de carácter incorregibles, inflexibles, testarudos, cuando son transformados, llegan a ser pues los mejores. Y ejemplo de ellos vemos en los hijos de Juanerges. Allí estos hombres que pasaron por Samaria, esos samaritanos no los quisieron recoger, no los quisieron albergar y le pidieron al Señor que lloviera fuego del cielo y los consumiera. Así era Juan. Y Juan, cuando fue convertido, pues llegó a ser el discípulo del amor. Y vemos a Juan, el discípulo amado, hablando en sus epístolas del amor de Dios, de la transformación que puede hacer ese amor en sus vidas. El que no ama, dice, no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y aquellos hombres duros y fuertes, pues pueden llegar a ser pastores tiernos que cuiden a la iglesia de Dios, a la grey de Dios. Definitivamente, Dios quiere transformarnos a cada uno de nosotros para llegar a alcanzar estos aspectos. Por supuesto que la santidad y la devoción es lo que cuenta en el ministerio. Nosotros somos apartados del resto, no solamente del mundo, sino también de la iglesia. De los cientos y miles y millones de hermanos que hay, Dios te apartó a ti para un ministerio especial. Y de alguna forma, pues Dios te hace santo para una actividad santa, que solamente pocos hombres y mujeres son apartados para este ministerio. Por lo tanto, pues esta obra requiere otra característica importantísima y es sacrificio. Sacrificio, pues, es negarse al derecho que tenemos todos los seres humanos de adquirir ciertas cosas, de tener ciertas cosas, de dar el tiempo y tener miles de cosas y dedicarlo, pues, a la obra y al servicio. Un pastor debe ser sacrificado. Recuerdo hace unos años atrás un compañero que, bueno, producto de la crisis, su vehículo se le echó a perder.
y no tenía cómo trasladarse en su vehículo ya, pues. Los cauchos estaban reencauchados, rotos, pero él seguía visitando sus iglesias. Este pastor era un pastor que vivía allí en Río Chico y tenía iglesias hasta Cúpira. Estamos hablando de una iglesia que le queda a hora y media de camino. Sin embargo, este pastor no le fue impedimento. Se paraba bien temprano en la mañana, se paraba en las alcabalas y los camiones de agua, de cisternas de agua, le daban la cola de pueblo en pueblo. Y así, de cola en cola, este hombre, sacrificándose, pues, llegó a visitar a los miembros de su iglesia y la iglesia estaba contenta. Sacrificio. Recuerdo mis primeros años en ministerio, cuando pues era capellán en un colegio en Barcelona y tenía que caminar el equivalente de aquí a Nirgua todos los días para ir a mi trabajo. Normal, parte del trabajo, parte del ministerio. El ministerio definitivamente es un elemento sacrificado, un factor, las características del ministro es sacrificio. También pues se sacrifica el tiempo y la privacidad muchas veces. Si usted va a ser pastor de un distrito, está atendiendo iglesia, definitivamente los hermanos pueden llamarlo a altas horas de la noche por una emergencia, por una situación espiritual importante. Esas llamadas pues no son muy frecuentes ni comunes, pero cuando se hacen, se espera que el pastor esté allí. Particularmente, como miembro de esta iglesia, pues fui ministrado por un pastor que cumplió con su deber. A las 3 de la mañana lo llamamos porque mi mamá estaba grave. Y a esa hora el pastor estaba en el hospital ungiendo a mi mamá. Eso es un pastor. Y eso requiere sacrificio, dejar tu comodidad, dejar las cosas, tu status quo, tu sueño, por ir a cumplir un deber espiritual. Muchísimas veces me tocó ir a hospitales a las 10, 11, 12 de la noche en lugares peligrosos por ir a ungir o a ayudar a bien morir a una persona, a un hermano que necesitaba de la presencia de su pastor. Así que definitivamente una de las características del pastor, mis muchachos, es el sacrificio propio por la obra, por amor a Jesucristo y por amor a las ovejas. Nosotros los ministros debemos sufrir penuria. Así como el apóstol Pablo sufrió penurias, persecuciones, apedreamiento, naufragio, pues perdió su familia. Muchas veces nosotros tenemos que perder amigos por situaciones pues que tienen que ver con el ministerio. Esas pruebas nos preparan a los predicadores para tener éxito como pastores. Mientras Dios más demande de ti sacrificio, eso te está preparando para hablar con autoridad en el púlpito. Un pastor abnegado y sacrificado por sus ovejas tiene autoridad para hablar de la iglesia, autoridad para referirse en todas las cosas que son necesarias para el crecimiento espiritual. Otra característica del pastor es su compasión. Un pastor, la función del pastor no es estar persiguiendo al pecador para castigarlo, para señalarle el pecado, para buscarle la falla. La función pastoral es una función redentora, una función de buscar redimir, restaurar al ser humano. Señalar el pecado y aplicar disciplina es parte del trabajo, pero bajo la óptica de la compasión y la restauración, como Dios lo manda. La bondad y la compasión es clave porque usted va a tener que lidiar con personas que le van a venir a contar cosas graves. Imagínense a alguien que venga a contarle que él es infiel a su esposa y usted se pone desde la acera del que juzga, desde la acera del que va a señalarle el error. Esa persona no va a poder ser redimida a través de su ministerio, sino que más bien va a poner una barrera. Y ojo, le estoy diciendo cosas suaves, porque hay otros tipos de pecados que son mucho más horribles, como el abuso de un niño, el abuso de menores, el asesinato de alguien, robo. Y todas esas cosas, pues el pastor definitivamente tiene que tener bien equilibrado su vida espiritual, un hombre compasivo que ayude a restaurar esa alma para Cristo. Personas que han cometido asesinatos en masa se van a acercar al pastor a confiarle con almas destrozadas y desgarradas, esperando que el pastor los lleve por el camino, los saque de esa oscuridad a una luz, a la luz que Cristo quiere brindarles y quiere dar. Así que la compasión
es un aspecto clave que debe tener el pastor. Otra característica importante que el pastor debe poseer es mantener una actitud positiva ante la vida. Si bien es difícil de repente en nuestro medio tener una actitud positiva delante de tantas dificultades, pero siempre hay cosas buenas que ver. Todo el tiempo hay que poder ver algo positivo. Tengo un compañero de trabajo que siempre dice, chico, pero tranquilo, que las cosas van a mejorar. Nunca vemos que mejoren, pero su actitud positiva pues contagia y le hace pensar a uno que sí, que en algún momento van a venir cosas mejores, que no hay que desesperarse, que hay que mantener una actitud positiva. Siempre hay algo bueno que ver en la vida. Si pues las cosas son difíciles y a pesar de las dificultades pareciera todo oscuro, siempre hay un atardecer bonito, siempre hay una naturaleza que observar, siempre hay la mirada de un niño, siempre hay las bendiciones que Dios nos da todos los días en la vida, la salud, el alimento, el ver cómo Dios puede restaurar ciertas cosas que se han roto. Hay tantas cosas por las cuales ser positivo. Y la actitud positiva va a contagiar a la hermandad para que también tenga una actitud positiva. Si el líder, si usted como pastor mantiene una actitud negativa, toda su iglesia se va a echar a llorar. Cuando vemos en Números 13, vemos cómo los líderes que fueron allí a espiar la tierra prometida trajeron un informe trágico, que no se puede, que es imposible, que eso es muy gigante, bueno, todo eso. ¿No? El relato de Números 13 habla de que el pueblo inmediatamente se echó a llorar y dijeron, pero entonces, ¿por qué Dios nos trajo a este lugar? Cuando los líderes se quiebran, el pueblo se quiebra. El último que debe quebrarse en el pueblo de Dios es el pastor. Siempre debe tener una actitud positiva. Si usted se va a quejar, si usted se va a estar llorando con una lloradera allí, usted hágalo en privado con Dios. Usted quéjese con Dios, quéjese en privado con el Señor, pero no lo haga delante de la iglesia. Delante de la iglesia usted siempre mantenga una actitud correcta, una actitud positiva, una actitud de esperanza, una actitud que le permita transmitir la esperanza de Jesús, porque es la realidad. La realidad es que Dios está al control de nuestras vidas, al control de la iglesia, y Dios tiene un plan para nosotros. Dios no nos va a abandonar. Nunca lo ha hecho. No lo ha hecho en el pasado en condiciones más terribles, más difíciles. Tampoco lo va a hacer en este presente, ni lo hará en el futuro, cuando los poderes diabólicos de este mundo se confabulen para matarnos. Aún en esas expresiones tan fuertes que vamos a vivir, Dios estará con nosotros, sosteniéndonos así como sostuvo el día. Así que el pastor siempre tiene que tener una actitud positiva ante la vida y ante los desafíos. Siempre ver la vida con optimismo. Ese optimismo va a hacer que otros se conviertan. Ese optimismo va a hacer que otros te sigan. Y mantendrá pues la iglesia unida en torno a Jesucristo, que es lo que se necesita. Ahora, otro asunto importante es que el pastor debe ser digno de confianza. Miren, mis queridos, si hay alguien en quien confía la iglesia, es en el pastor. He visto hermanos que son las 10 de la noche, le dice al pastor, pues que es un hombre, ustedes muchachos van a salir de aquí, hombres jóvenes, y entonces le entregan a su hija de 17, 18 años, pastor, llévemela para la casa, y se la dejan sola y usted tiene que ir a llevar a la muchacha para su casa, pues no lo haga solo, siempre busque a alguien que lo acompañe, por si acaso, pero los hermanos son así. Confían en el pastor, le entregan la remesa de millones de bolívares, de dólares o lo que sea en las manos de un pastor, llévelo al banco, porque piensan que nunca el pastor va a llevarse nada, va a tomarse nada para sí, va a hacer algo indebido, va a hacer algo que no es correcto, no se va a comer la luz, no se va nada de eso. Es decir, el pastor es una persona digna de confianza. Jamás rompa esa confianza que los hermanos tienen en su pastor. No haga daño a la iglesia rompiendo esa confianza que Dios quiere, que Dios coloca en usted, que los hermanos se subyugan ante la presencia pues del pastor porque esperan que el pastor sea un hombre de Dios incapaz de hacer daño en cualquiera de las áreas que usted pueda imaginar. Así que la iglesia siempre va a aportar ese elemento de confianza en usted. Por eso nuestra experiencia con el Señor debe ser una experiencia firme que permita mantener esa confianza en Él.
Los ministros de Jesucristo deben enseñar tanto a la iglesia como a los individuos el hecho de que una profesión de fe, incluso entre adventistas del séptimo día, a menos que provenga de una devoción de lo profundo del corazón, no tiene poder para el bien. Es decir, entender de que somos seres humanos y que a través de la gracia divina podemos ser transformados para ser hombres y mujeres dignos de confianza. Finalmente, nosotros pues tenemos que ser hombres responsables y humildes. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a cumplir con nuestras tareas ministeriales lo más fiel posible y mantener la humildad. Usted es el pastor, el líder espiritual, no es el jefe. Usted no está ahí para mandonear a la gente ni está regañando a las personas. Usted está allí es para conducir, para dirigir, para amar, para que las personas se sientan cuidadas y protegidas por un pastor que está pendiente de la salud espiritual de sus miembros. Si la iglesia siente eso de usted, la iglesia lo va a seguir y se va a entregar a su pastor. Si la iglesia siente que lo que tiene allí es un jefe que mandonea, que está pendiente pues, de lograr nada más los objetivos y no siente que les ama, entonces se van a resistir al liderazgo del pastor. Así que la humildad y el amor es algo que debe caracterizar a cada uno de nosotros los ministros, jóvenes y señoritas del Señor. Así que mis queridos, que Dios les bendiga en este día. Esperemos que reaccionen a esta clase con su foro de discusión, mínimo las 300 palabras, y lo coloquen allí en su plataforma. Nos vemos en la próxima clase. Pendiente que hay foros de discusión que están abiertos, que están activos, pero no tienen la clase, así que no pueden reaccionar a una clase que no se adapte. Así pendiente con eso para que no nos equivoquemos y pendiente también de los informes de lectura que deben realizar durante el semestre. Que Dios les bendiga y nos vemos pues en la próxima